Buenos días. Para mí es un honor estar acá en este encuentro y sobre todo hablar de algo que ha tenido, en lo cual he participado por muchos años, que hoy se llama CHIC, que es el Centro, por el acrónimo no en inglés, Centro Internacional Cabo de Hornos. Ahora, esto tiene más parte desde finales de los 90, cuando Ricardo Rossi y su esposa Francisca Mazardo, desde Puerto Williams, tienen un encuentro con el paisaje, con la biodiversidad y también con el pueblo yagán, sabiendo la importancia de la cultura yagán y el impacto que tenía presenciar su posible, en aquel minuto, ¿no?, pérdida del conocimiento y lo que sí, su infravaloración. Entonces, a partir de ver no solamente el pueblo yagán, sino también descubrir de que había una tremenda biodiversidad más allá de lo que normalmente se conocía, los árboles grandes, por ejemplo, los notofagus, lo que hoy día decimos las lengas, los ñirras, los coihues. Había debajo, en el bosque, una gran diversidad de briófitas, musgos, hepáticas, y líquenes. Después de muchos años, esto fue creciendo y sumando investigadores. Se creó el Parque Etnobotánico Omora, con una actividad emblemática que era el ecoturismo con lupa, destinado no solamente hacia el turismo, sino que también hacia personas de cualquier lugar que quisieran interiorizarse o tener una experiencia que podía cambiar su vida a través de observar desde cerca algo que nunca se habían detenido a mirar. Perdón, voy a explicar. Este programa, que ya lleva más de 2 décadas, el año pasado, en esta época, se inauguró el edificio que ustedes ven ahí, el cual pasa a ser la casa de todas las actividades que tienen ya larga data de investigación. Esa es la casa del programa que ahora le llamamos CHIP, el Centro Subantártico Cabo de Hornos. Entonces, ahí tenemos una foto en el parque con las actividades que ha ido reuniendo a distintos tipos de personas, de investigadores desde la ciencia, artistas, que han llegado desde diversos lugares incluso del mundo a trabajar, a interiorizarse de lo que existe ahí para luego tener, esta cosa se me fue, una experiencia. Y quisiera, a través, si ustedes me lo permiten, a través de la historia personal, introducir algunos conceptos que han ido marcando por una parte lo que me ocurre a mí como persona, como artista, y por otro lado cómo estos también se han ido expandiendo y se han ido acercando a la cultura general local, ¿no? Quisiera partir un poco con la historia familiar, que a través de mi historia se puede hacer una cosa general y entender cómo se va cambiando y mezclando la cultura local con una cultura que se va ampliando cuando le entregamos nuevas visiones. En la fotografía de arriba es mi abuela, mi madre y mi hermano mayor. Y esas imágenes son de la instancia familiar en donde de niña pasé mucho tiempo y aprendí de mi abuela y de mi madre nombres de los árboles, de las aves, de lo que nos rodeaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta también de que existía una homogeneización cultural. Eso quiere decir que, por ejemplo, aprendí de mi abuela que esas aves eran abutardas, y cuando en realidad no eran abutardas, sino que eran canquenes,
o Canquén, Colorado. Aprendí que los árboles, que si ustedes miran, esto no sé si tiene puntero, en esa fotografía, los del extremo de allá, son lengas y acá son pinos, dos tipos de pino que son árboles introducidos, ¿no? Entonces, en las estancias es muy corriente ver otros tipos de árboles que dan cuenta de las especies introducidas, por una parte por estos grupos que principalmente provenían de Europa y que tenían una gran nostalgia acerca de sus especies, ¿no? De su entorno. Y entonces las especies que encontraban acá o las fueron llamando, por ejemplo, los notofagus, para ellos no son hayas, ¿no? Entonces si están acá dicen, esas son hayas. O luego son robles en general. Entonces para mí de niña los robles en genérico eran todos estos árboles que algunos perdían las hojas, otros eran aparragados, y luego después de mucho tiempo fui aprendiendo que no, son 3 especies de notofagus: lengas, coigües y ñirres. Luego viene otro paso, desde toda esta mochila cultural en la cual se interactúa, a una escuela de arte urbana instalada en Santiago. Ahí aprendí también acerca del arte contemporáneo, de la historia del arte, pero siempre desde una mirada cultural. Cuando digo una mirada cultural me refiero a que el arte contemporáneo en la escuela se aprende principalmente desde modelos europeos, ¿no? Y del norte de Europa, donde de alguna manera los sentidos que se van buscando para ser expresados a través de lenguajes internacionales nos llevan a hablar tal vez de problemas locales, pero no muy basados en lo que ocurre en nuestros territorios. Desde esa formación, la primera, esa es una escultura de mi autoría que está emplazada en el Parque San Borja en Santiago. En el año, fue un concurso de escultura que gané, concurso de escultura joven Chilgener, y está emplazada ahí desde 1996. Esta escultura está emplazada en Río Verde desde el año 2003 y fue un fondar local adjudicado a la Municipalidad de Río Verde. En esta escultura y la anterior hay un gran paso de diferencia. ¿Por qué? Porque estoy preocupada en este caso de dar cuenta, tal vez obviamente a mi manera y con los lenguajes aprendidos de una escuela de arte, como quien dice, con un reseteo estético, sin embargo con la preocupación de la historia del lugar donde iba a estar estéticamente y en conexión con el paisaje, pero también con la ambición de hacer un guiño y una valorización a quienes han habitado esta tierra. En este caso, mucha gente ve una cola de ballena o ve un gran animal que se va acercando al mar. Sin embargo, en el inicio, para mí esos espacios que se pueden ver como patas, para mí eran un arpón cahuéscar, porque ese lugar, Río Verde, era territorio cahuéscar. Entonces es una unidad, un homenaje a todos quienes han habitado el territorio, no solamente las culturas europeas que llegaron, sino también a los que ya estaban aquí. Río Verde es la comuna donde está la estancia de la familia de mi madre. Entonces, mirar las culturas, los pueblos originarios, también enriquece nuestro acervo cultural, nuestra mirada, ¿no? Entonces, lo que nosotros llevamos en nuestra mochila va cambiando y nos va haciendo mirar el territorio de manera diferente. Desde muchos años, con las preocupaciones de cómo interactuar con arte y naturaleza en primer lugar, luego pensando en que era necesario que esa interacción tuviera un sentido, empecé a buscar formas de hacer residencias de artistas, pero
con un fin. Y ese fin tenía que ver primero con la conservación, proyectos como Ecoarte, basados en modelos también que había conocido de residencias canadienses, donde un grupo de artistas e intelectuales, por ejemplo, hacían una especie de expedición extrema de varios días por por las áreas salvajes canadienses, y eso luego era parte de un expediente para ser presentado como protección, o sea, como elementos para declarar esas zonas protegidas. Eso me impactó mucho, dije, ¿por qué no hacer cosas así acá? Y eso se cruzó con el área protegida Carlos III, que es un área costera marina protegida y que fue un proyecto financiado por la PNUD, y desde Chile tuvo varios años, ¿no? Y después se abrieron otras áreas protegidas más al norte, pero Carlos III fue la primera. En ese proyecto, que finalmente no se realizó era un proyecto para hacer residencias y no se realizó porque se acabó el presupuesto y se acabó el proyecto, lo cual fue una lástima. Eran artistas locales, nacionales e internacionales que hacían una residencia en Carlos III, pensada para desarrollarse y generarse el 2007. Como eso no resultó, y para mí fue una pena y una frustración gigante, empecé a buscar otras formas de llegar a estos resultados y ahí di con Ricardo Rossi. Y desde entonces, desde el 2007 en adelante, he seguido participando en distintos tipos de actividades, buscando también dar cuenta de que a través del arte se puede hablar y colaborar con un grupo más amplio de personas. Tal vez hablar un poco de cuáles han sido los lugares desde cuales he trabajado y colaborado con los científicos del CHIC, que ahora se llaman CHIC. Podría ser primero desde la filosofía ambiental de campo, donde parte de la filosofía es mirar lo que Ricardo Rossi dice, las 3 H's, los hábitats, los habitantes y los hábitats. ¿Por qué? Porque cohabitamos. Quiere decir que nosotros los seres humanos compartimos una casa con todos los seres vivos, y en esa casa mantenemos formas de vida que son nuestros hábitos. Y la naturaleza nos enseña a que hay una gran conexión y una gran colaboración entre las distintas especies en la naturaleza. Perdón, esta cosa se salta. Entonces, para observar este mundo natural, podemos tener lentes, haciendo una metáfora a cuál es esto que yo hacía alusión de nuestras mochilas culturales, en las cuales vamos trayendo información según las culturas en las cuales nos criamos. Acá vuelvo al campo, ¿no? Vuelvo a esta mochila que yo traía en mi espalda, que tiene que ver con mi familia, que tiene que ver con esa temprana relación con la naturaleza y ese amor, pero a la vez eso se va enriqueciendo en la medida que voy siendo consciente de que hay otras historias, de que hay otras miradas, que hay otros habitantes anteriores, los pueblos originarios, y luego también que hay ciertas lupas que también provienen de otras culturas y otras miradas, o desde la ciencia, desde la filosofía, independiente de dónde puedan venir. Y Ricardo acuña entonces en equipos de trabajo esta metáfora para hablar de este lente, de esta lupa con que se puede mirar a través de lo económico, lo ético, lo estético, lo biocultural. La lupa estética apunta también al valor intrínseco de los ecosistemas, de la vida, ¿no? De entender, si miramos un bosque, si miramos un musgo, entender que tiene valor en sí mismo y no por el uso comercial o el uso que podamos darle como un recurso natural, sino que tiene valor en sí mismo para que la vida pueda seguir. Desde el arte se pueden usar estrategias para acercar este mundo a las personas. Y a mí me tocó específicamente trabajar en
talleres y en cursos de filosofía ambiental de campo para estudiantes universitarios de distintas disciplinas, donde aparte estos estudiantes de conocer la investigación que se realiza en torno al parque desde distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, aves, insectos, musgos, líquenes y hepáticas, o sea, briófitas. Podemos seguir, ¿no? Porque han ido aumentando la cantidad de líneas de investigación, desde humedales, algas, bueno, en fin. Entonces, estos estudiantes tenían una pasada por distintas estaciones donde entendían la mirada de la ciencia, pero siempre teniendo en el corazón de lo que estaban mirando la filosofía y la ética ambiental, o sea, la mirada diferente a este universo. Para poder ayudar a tener una experiencia diferente, la labor que a mí me correspondía realizar era proponerles una experiencia de dibujo. Hacer un esquema de, por ejemplo, lo que pudieran observar a través de la lupa. Y eso implica que el tiempo de observación es más detenido. Es comprender, es detenerse en mirar una hoja, en mirar un musgo, mirar un líquen y entender un poco de su estructura, porque al dibujarlo necesitamos mirarlo detenidamente. Ese tiempo dedicado hace que también la cercanía con lo observado sea mucho mayor. Implica pongamos un contraste, si uno mira con el celular, le saca una foto y se va, no es la misma experiencia que si te sientas, sientes frío, sientes la humedad, miras los bichitos que están alrededor, comprendes en dónde está inserto y haces un esquema con tus herramientas, donde no existe un buen o un mal dibujo, de cómo es ese hábitat. El tiempo, la observación y la dedicación a eso es distinta, por lo tanto el cariño también que puede haber detrás cambia. Ahí sí. El Beagle, que es un paisaje para mí conmovedor, esa foto está sacada desde el ferry. Si ustedes tienen la posibilidad de ir a Puerto Williams y pueden elegir y tienen más tiempo entre navegar o ir en avión, siempre sea aconsejable una navegación. El ferry dura como 26, 27 horas, pero el paso por el Beagle trae muy bonitas sorpresas. Este taller que les acabo de describir, me tocó colaborar en un libro de arte y ciencia en museos, donde un caso de estudio dentro del capítulo dedicado al activismo desde el arte y las narrativas en el medio ambiente. Es un libro tremendamente interesante y ahí lo que se hizo en ese, como caso de estudio, era resumir un poco lo que les acabo de explicar en este curso de campo, de filosofía ambiental de campo y cómo se hacía a través del dibujo. Otras de las colaboraciones que a través de los años me ha tocado participar siempre en equipo, liderado por Ricardo, por La Pancha, ha sido en el diseño y la concepción de libros, un poco en la dirección de arte, un poco en la fotografía, en las portadas. Las fotografías de estas 3 portadas han estado intervenidas por fotografías y por colaboración en el diseño con más diseñadores, ¿no? Y en los 2 libros, en el ecoturismo con lupa y en la ruta de Darwin en el Cabo de Hornos, las imágenes, las fotografías son de mi autoría y al interior también hay muchas fotografías captadas en experiencias que para mí han sido transformadoras de vida como artista, que han sido en navegaciones de expediciones científicas. Entonces, por una parte hubo como artista un impacto profundo en lo que yo hago como artista, por otro lado un servicio que tiene que ver con la ayuda y los conceptos en el diseño de la portada de un libro, mezclado también con la visión de artista. Y
las fotografías para esos libros, ¿no? Por ejemplo, quisiera, bueno, en el ecoturismo con lupa está claro, ¿no? Que es el acercarse, ahí hay un lente delante de, hay una lupa delante de la cámara de fotografía. En la otra fotografía, habla un poco de la idea de la sombra frente al paisaje, el ser humano como una sombra. De hecho, el personaje que aparece ahí, les cuento anecdóticamente que es el mismo Ricardo Rossi, frente al glaciar que baja desde el monte Darwin en la cordillera Darwin. La idea de esta imagen en negro y de la utilización de la sombra o de la silueta, para mí tiene un doble sentido en el cual la silueta no nos evoca o nos cuenta que eso puede ser algo que conocemos, pero en realidad no tiene toda la información. Y eso es lo que nosotros realmente carecemos, ¿no? No tenemos toda la información de la biodiversidad, de las conexiones. Sigue siendo un misterio y seguimos en la búsqueda de respuestas para entender cuál es nuestro rol o cómo podemos pensar, como decía María Luisa, en un mejor futuro y un futuro posible, desde Darwin en adelante, ¿no? Que pasó por el Cabo de Hornos. Entonces, esa mirada del arte, esa es como mi aporte dentro de la portada de un libro, una lectura dentro del arte. Pues ahí. Perfecto. Ya estoy terminando, esas son las expediciones científicas y quisiera llegar a las residencias de arte. Ahora para atrás no me hace caso. Esas son residencias de artistas, han habido diversos artistas a través de los años que han podido llegar por diversas razones a Puerto Williams y han colaborado. Estas son dos artistas galesas que el año pasado estuvieron en residencia y luego en la inauguración del parque, o sea, del centro subantártico Cabo de Hornos y mostraron los resultados de su residencia en estas pinturas. También tuvieron la oportunidad de compartir con la comunidad magallánica los resultados de las residencias y en el mismo centro subantártico para la inauguración hubo una exposición de Rodrigo Arteaga, que es un artista que admiro muchísimo, junto a la curadora Carolina Castro, donde también dio cuenta de su experiencia en el parque y cómo puede representarla y acercarla a un público más general con una mirada muy particular. También hay otros artistas que viven en Puerto Williams, como Gonzalo Reagada, donde hay una serie de cianotipos, estas fotos que son hechas además con una caja estenopeica, unas fotos realmente impresionantes en su formato y en cómo están realizadas, que dan cuenta de cómo la cultura local se va imbricando con lo que existe. Y luego en mi labor como artista, esta obra que también está en el Centro Internacional Cabo de Hornos, habla de todo aquello que ha estado presente y que he ido aprendiendo en todos estos años de la ciencia, de los ecólogos y de la mirada hacia el medio ambiente, ¿no? Es la relación en un bosque, esa ahora se llama espiral de vida, y es la relación que existe en un bosque de vida y las conexiones. Es como el bosque colabora en la vida de todas las especies que están conectadas y es también, por analogía, como nosotros los seres humanos debiéramos colaborar para hacer un futuro posible desde una mirada de la conservación de ecosistemas que pueden ser considerados únicos en el planeta, como esto, de esta, como lo dice Ricardo, la cumbre austral de las Américas, puesto que si ponemos el mapa al revés, es solamente una pequeña punta de tierra comparada con una gran cantidad de mar que conserva, si solamente miramos las especies de briófitas, en un 0,01% del territorio, por eso es una cumbre, el 5% de las especies a nivel mundial. Entonces es muy especial desde ese punto de vista y también de muchos otros como de las aguas,
de las reservas de hielos, de la reserva de agua en los hielos, de las aguas más puras del planeta, aguas lluvias más puras del planeta, y muchas otras características identificadas. Entonces, en esta relación de arte y cultura, esa es una foto de la inauguración del Centro Subantártico, y me parece fantástico poder indicar el tremendo auditorio magnífico que existe ahora en Puerto Williams y este centro dedicado a la investigación, a la educación para la conservación. Y bueno, con eso termino.